Muy bien. Entonces, en este ejercicio dice, por medio del límite de sumas de Riemann, calcular la integral de 0 a 2 de 3y diferencial de y. Entonces, ¿cómo se resuelve una integral definida por medio de las sumas de Riemann? Pues lo primero que tenemos que identificar es quién es nuestra función. En este caso, que depende de y. ¿Quién es nuestra función? También nos la pudieron haber dado así, ¿eh? Por si se confunden, nos la pudieron haber dado de esta manera. Da lo mismo en este caso. Entonces, ¿quién es nuestra función? La que aparece 3 en por el 3y, exacto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, identificar a nuestra función. Después, tenemos que calcular el delta de x. ¿Cómo se calcula el delta de x? ¿Se acuerdan? La diferencia del límite superior menos el límite inferior entre n. Entonces, para este caso en particular, ¿cuánto vale el delta de x? menos 2 2 sobre sobre n. n. Ajá, 2 sobre n, exacto. Entonces sería 2 menos 0 sobre n, que es la diferencia del límite superior menos el límite inferior entre n. Muy bien, ya está. Después de eso tenemos que calcular el término xy, que era igual a ¿quién? ¿Alguien se acuerda? El límite inferior, ajá, ¿sí? Más delta de x. Ajá, más y veces el delta de x, exacto. Muy bien, entonces para este caso en particular, ¿cuánto valdrá xy? Bueno, en este caso sería y, ¿no? Porque depende de la variable y. Muy bien, entonces aquí también es delta y. Solo porque depende de la variable y. Muy bien. Entonces, mientras yo estoy corrigiendo eso, ustedes me pueden decir, para este caso en particular, ¿cuánto valdría y? El término iésimo. ¿Cuánto valdría, muchachos? Y por 2 sobre n. Exacto, así de sencillo. Y por 2 sobre n o también 2i sobre n. Muy bien. Después de que ya tenemos eso, el término iésimo, ¿qué hacemos? Evaluamos a nuestra función en ese término iésimo. O sea que por eso la identificamos en primer lugar. Entonces sería evaluar 3 por 2i sobre n. ¿Y qué nos quedaría? Pues serían 6i sobre n. Ese es nuestro término iésimo. Y ya después, ¿qué hacemos? Pues sacamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de f de i por, perdón, f de y por delta y. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ese es el límite de las sumas de Riemann. Solamente que lo único que estamos cambiando en este ejercicio en particular es que como la integral depende de y, pues estamos poniendo todo en términos de y, pero en clases lo habíamos hecho todo en términos de x. Muy bien, entonces en este caso en particular nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de la función valuada en y que ya la calculamos, que es 6i sobre n, todo eso multiplicado por el delta y que ya lo calculamos también, que es 2 sobre n. Muy bien, después simplificamos, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 12i sobre n. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos con esto? ¿Se acuerdan? Se sacaba Ajá. la constante, ¿no? Exacto, muy bien. Antes de sacar el límite, sacamos la constante. ¿Y qué es cómo identificamos a los términos que son constantes? Pues a los que no dependan del índice, que en este caso es i. Muy bien. Entonces nos quedaría 12 sobre n, suma desde que igual con 1 hasta n de simplemente i, y aquí usábamos una fórmula especial que permitía convertir a esta suma en una expresión que depende de n. Entonces, ¿cómo quedaría? La suma desde que i es igual a 1 hasta n de i, o sea, la suma de los n Ah, ya. Es primeros la términos. de Ajá, sí. n por n Ajá, más 1 sobre 2. exacto, muy bien, Regina. N por n más 1 sobre 2. Y si nos hubiese
aparecido esta otra, la suma desde que igual con 1 hasta n de i cuadrada, ¿quién sería? Y si nos hubiese aparecido la suma desde que igual con 1 hasta n de i cúbica, ¿quién sería? Ya me dijeron esta, la suma desde que igual con 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. Muy bien. Para i cuadrada era n, ajá. por n más 1 Sí, muy bien, por 2 Fernanda. n más 1 Ajá, sobre 6. exacto. Y para i cúbica, ¿se acuerdan? Sería un corchete Ajá, n por n más 1 entre 2 y se sí, cierra el corchete al cuadrado. exacto. O sea, esta expresión, pero elevada al cuadrado. Muy bien. Esas son las tres únicas que van a usar en el examen, porque solo hasta eso vimos. Muy bien. Entonces, déjenme ver. Ajá, ya está. Entonces, simplemente hacemos una simplificación antes de sacar el límite y podemos simplificar este n con esta n, nos da la unidad y 12 entre 2 nos queda 6. Entonces, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de, ¿qué nos quedaría? 6 por n más 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Y aquí me equivoqué en algo, ¿verdad? En esta parte, porque no hice bien la multiplicación, que sería 6i por 2 entre n por n, nos quedó n cuadrada y yo no lo puse aquí. Ahí está, 12i sobre n cuadrada, saco el 12 sobre n cuadrada, aquí simplifico una, pero todavía me queda una pendiente, porque si no tenderá a infinito y eso pues no es cierto, o sea, el área bajo la curva dice que tendería al infinito y no, no es verdad. Muy bien, entonces ya, ahora sí, a partir de esta expresión, sacándole el límite cuando n tiende a infinito, observamos simplemente, dijimos, los grados del numerador y del denominador. Entonces, como los grados son iguales, entonces el límite existe y toma como valor los coeficientes de la expresión de mayor grado del numerador entre el coeficiente de la expresión de mayor grado del denominador. Y en este caso, en este tipo de ejercicios que vamos a hacer, siempre tienen que quedarles un número finito. Si les dice que no existe límite o que tiende al infinito, entonces algo hicieron mal, como por ejemplo aquí, que me había faltado poner el exponente 2, no había hecho esa multiplicación. Entonces por eso me di cuenta que estaba mal el resultado, porque me iba a quedar una indeterminada, bueno, me iba a quedar que el límite tendía al infinito. Entonces ya dije, algo estoy haciendo mal y ya me di cuenta que me hacía falta multiplicar estas dos expresiones. Entonces, ¿cuánto vale el límite? 6. 6, exactamente, ya entonces el área bajo la curva vale 6. Y ya, por ejemplo, si tienen tiempo de comprobarlo ustedes, pues en este caso, fíjense, el enunciado dice explícitamente, por medio del límite de sumas de Riemann. Por eso así lo hicimos. Aquí está el límite de las sumas de Riemann. Entonces, por esa razón, como nos lo especificaban en el enunciado, tuvimos que hacerlo de esa manera. Pero si ya les sobra un poco de tiempo para verificar si el resultado que obtuvieron es correcto, pues obtengan el resultado, pero usando los teoremas de integración que ya vimos. Entonces, ¿cuál sería la integral de 3y? ¿Quién sería su integral de 3y diferencial de y? Sacamos la constante y nos queda y diferencial de y. Por eso les decía que la diferencial es muy importante porque nos dice respecto a qué variable estamos integrando. Todo lo que no sea esa variable se va a considerar constante. Entonces aquí estamos integrando respecto de y. ¿Y qué nos quedaría? Pues 3y cuadrada sobre 2. Y ya más la constante esencial y arbitraria de integración. Y a esta expresión, como era una integral definida, pues la vamos a evaluar en los límites de integración, comenzando con el límite superior. Entonces nos quedaría 3 medios de 2 al cuadrado menos la evaluación de la antiderivada en el límite inferior. Muy bien, entonces esta parte vale 0 y aquí nos quedaría 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2, por 3 es 6 y nos quedó justamente el mismo resultado. Entonces, si en el examen les pido explícitamente que una integral definida la calculen por medio del límite de sumas de Riemann, pues van a tener que hacer este procedimiento que está en color verde. Pero si ustedes tienen un poco de tiempo para poder verificar su resultado, lo pueden
obtener haciéndolo usando los teoremas de integración que vimos. Y ya. Entonces ya con eso verificamos que nuestro resultado sí efectivamente es correcto. Entonces tómense un momento para copiar este ejercicio y ahorita seguimos con el otro que aparece en el examen. En este ejercicio nos dice, sea g mayúscula de x la integral definida de 0 a x de f de t diferencial de t, en donde la función f tiene esta gráfica. Entonces no nos están dando la regla de correspondencia de f, pero nos están dando su gráfica. Y nos están diciendo además que la integral definida desde 0 hasta x es la antiderivada de la función f. Recuerden que a las antiderivadas las denotamos con letras mayúsculas. Entonces, recuerden, una integral indefinida se conoce como antiderivada de la función y la denotamos con letra mayúscula. Entonces, bueno, aquí nos dicen, esto sea g mayúscula, esta integral definida, donde f tiene como gráfica esta. Entonces nos dicen, ¿cuánto valdría g de 0? Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer a ustedes para calcular g de 0? ¿Quién me podría decir alguna idea que se le ocurra? ¿A qué sería igual g de 0? Si aquí tenemos que g de x es igual a la integral de 0 a x de f de t diferencial de t, entonces g de 0, ¿quién sería? Pues recuerden, nada más aquí lo que estamos haciendo es evaluar a esta función en un valor de x específico. Entonces, ¿qué harían? ¿Sería evaluar la integral en 0? Exactamente. Eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, entonces nos quedaría, como dijo su compañero, la integral de 0 hasta 0 de f de t, permítanme, de f de t diferencial de t. Y según las propiedades de la integral definida que hemos revisado, entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Que es igual a 0? Exacto. ¿Por qué razón? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Porque los límites son iguales. Exacto, porque los límites de integración son iguales. Muy bien. Entonces ya tenemos esa parte resuelta. El primer inciso vale 0. Muy bien. Entonces ahora vamos con el inciso B. ¿Quién me podría decir qué se le ocurriría hacer ahora para calcular G mayúscula evaluada en 2? Sería lo mismo, ¿no? Nada más sustituir el límite superior en lugar de 0 a 2. Exacto, muy bien. Entonces nos quedaría la integral definida de 0 a 2 de f de t diferencial de t. Y entonces alguien podría preguntarse, pues tenemos una integral definida, entonces yo necesito calcular primero su antiderivada y después ya evaluarla primero en el límite superior y posteriormente restarle la evaluación en el límite inferior. Pero si yo no sé cuál es la función, entonces, ¿qué haría? Ah, bueno, esa es una propuesta. Si yo tengo aquí a la gráfica de la función y veo que son líneas rectas, bueno, secciones de líneas rectas, entonces puedo ir a partir de 2 puntos calculando las ecuaciones de cada una de esas líneas rectas, las reglas de correspondencia, pero pues no sería lo adecuado o no sería, es una opción, pero no es la más sencilla, porque también tenemos que partir del hecho de cómo interpretamos a una integral definida. ¿Quién me podría decir cómo se interpreta una integral definida? ¿Cómo qué? Dijimos que es cómo interpretamos a la integral definida. Decíamos. La y abajo en la curva. Exactamente, exactamente. La integral definida de AB de f de x diferencial de x, dijimos si existe, eso nos va a dar un número i que se conoce como integral definida y que es equivalente al área bajo la curva. Exactamente. Entonces, fíjense aquí, por esa razón nos dieron esta gráfica y nos la dieron con estos detalles. Entonces,
nos piden calcular el área debajo de la función f minúscula desde 0 hasta 2. Entonces, desde 0 hasta 1, ¿cuánta área llevamos? Según eso que acabo de pintar, muchachos. ¿Cuánta área sería hasta ahí? 2. 2, exactamente, 2 unidades de área. Y en esta otra sección, ¿cuánta área tenemos? O si ya en toda esta, ajá, exacto, 2. Entonces en total hasta ahí tenemos 4. ¿Cómo calcularíamos el área de esta región? Y de esta otra, de esta otra y de esta otra. ¿Cómo le haría? ¿Qué se les ocurriría hacer? Pues Entonces, la parte de arriba es la ajá. mitad, ¿no? O sea, y después el cachito que queda del otro lado completa el rectangulito de abajo, ¿no? Si lo voltea. Podría ser, pero ¿cómo tener la certeza de eso? Ya les voy a ayudar un poco, observen ustedes. Podría ser lo que tú dices, Fernanda, de hecho sí es, pero para tener la certeza, observen que dibujé. ¿Qué dibujé ahí? Triángulo, rectángulo. 2 triángulos, exacto, 2 triángulos. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Entonces, el área de nuestro triángulo 1, permítanme, área del triángulo 1 sería base 1 por altura 2 sobre 2. Entonces, el área de este rectángulo en verde es una unidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Y después, el área del triángulo 2 igual sería base una unidad por altura 4 unidades sobre 2. Entonces también serían 2 unidades. Y entonces el área total debajo de la función f minúscula, ¿cuánto sería? De 7 unidades, ¿no? Ah, no, perdón, porque me equivoqué, porque aquí hasta aquí estaríamos calculando el área desde 0 hasta 3. ¿Están de acuerdo? Pero solamente nos pidieron hasta 2, que es hasta aquí nada más, para hacer la diferencia. Estaba serían 5, trabajando ¿no? de más, exactamente, estaba trabajando de más. Pero bueno, listo, ya está. Entonces, el área debajo de la función f minúscula desde 0 hasta 2, habíamos dicho que es 4, más una unidad que es el área del triángulo en color verde, o sea, 5. Muy bien. Entonces ya tenemos bien estos dos incisos. Ahora, el inciso C dice, ¿cuánto vale g de 6? Hay que sustituir el valor del límite superior, ¿no? Ajá, Por el entonces, 6. ¿qué nos quedaría? Sí, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo quedaría? La integral definida de 0 hasta qué? Hasta 6 Exacto. de la Muy bien. función. Muy bien. Entonces, esta podría calcularse como el área desde 0 hasta 3, por ejemplo, de f de t diferencial de t más el área de 3 a 6 de f de t diferencial de t. ¿Y por qué lo partí? Ah, pues porque tengo esta región y tengo esta otra. Antes de 3 es positiva, después de 3 es negativa. ¿Por qué es negativa? Muchachos, ¿se acuerdan? Porque está debajo del Exacto, eje X. exacto, porque está debajo del eje X. En este caso, porque está debajo del eje T. Muy bien. Entonces, ¿cuánta área habría desde 0 hasta 3? Igual podríamos ocupar los triángulos, ¿no? Exacto. Entonces, del triángulo 2 ya lo habíamos hecho. Su base es 1, su altura 4, entre 2 es 2. Entonces, el área de este cuadrado son 4 unidades de área. El del triángulo verde es una unidad de área y del triángulo amarillo son 2 unidades de área. Entonces, ¿cuánto tenemos hasta ahí? Ahora sí, hasta 3. Son 7, ¿no? 7, muy bien. Y ahora para el área que hay desde 3 hasta 6, ¿cómo lo calcularía? Se forman dos triángulos, ¿no? Uno de O base unos, 2. ajá, exacto, sí. Entonces, es este primer triángulo, lo pongo en azul. Base 2, ajá, le voy a poner triángulo 3.
Base 2, ajá. ¿Qué más, Fernanda? Por 2. Que es su altura, muy bien. Ajá, sobre 2. Exacto, entonces nos queda área 2 unidades. Y luego área del triángulo 4, que lo voy a poner aquí en color rojo. Otra vez sería su base 1 unidad, su altura 2 y entre 2. Entonces nos queda 1 unidad. Entonces, ¿cuánto sería el área de la integral definida que va desde 3 hasta 6? 3. Más o menos, pero no. Es menos 3 10, ¿no? ajá, menos Fácil. 3 porque está por debajo del eje horizontal. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces ahora sí, G de 6, ¿cuánto vale? 4. 4. Y ya está nuestro resultado. Y bueno, entonces este ejercicio también quise hacerlo porque fíjense qué pasa si nuestra integral definida comienza en 0 y a partir de ahí va tomando valores a la derecha de 0. ¿Cómo interpretamos a la integral definida? Si eso pasa. Si la integral definida empieza en 0 y a partir de ahí va tomando valores a la derecha de 0. ¿Cómo interpretamos a la integral definida según esto que hicimos? De acuerdo a estos resultados que pusimos ahí, G de 0, 0, G de 2, 5, G de 6, 4. ¿Cómo interpretamos entonces a la integral definida que comienza en 0? Como un área que... Porque eso fue lo que fuimos haciendo. Empezamos sumando esta, luego le sumamos esta y por último le sumamos esta otra sección de área. Entonces, ¿cómo interpretamos a la integral definida que comienza en 0? Como un área que, muchachos. Como un área acumulada. Es el área acumulada. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio. Si tuviesen alguna duda con este ejercicio, pueden preguntar. Grabación. En el inciso A tenemos integral de secante de 2x por seno de 2x diferencial de x. Y recuerden que hasta ahorita el único método de integración que hemos visto es cambio de variable, el cual busca que identifiquemos una parte del integrando y lo elijamos como una nueva variable, considerando que la diferencial de esa expresión también aparezca en el integrando original, con el objetivo de llegar a una integral directa o más sencilla. Entonces tenemos que ir probando porque así cuando estamos aprendiendo se tiene que hacer. Entonces podemos decir, si yo tomo a u como seno de 2x, su diferencial sería el coseno, pero aquí no lo veo, no aparece el coseno. Entonces puede ser que no sea esa la expresión que debemos de tomar como nuestra nueva variable u. Después tenemos a la secante, y si tomamos a u como la secante, su diferencial sería secante de 2x por tangente de 2x por 2. Y si ya tomamos a la secante, pues ya no está, y en el resto debería de aparecer secante por tangente por 2, y no aparece, entonces tampoco. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? Ya vimos que así como está la integral, no puedo elegir ni al seno de 2x ni a la secante de 2x como u, porque las diferenciales de esas expresiones no aparecen en el integrando original. Entonces, ¿qué harían, muchachos? ¿La podemos reescribir? Sí, muy bien. ¿Cómo la? Sí, perfecto. Quedaría como 1 sobre coseno de 2x. Exacto, muy bien. Por seno de 2x derivada de diferencial de x. Exacto, muy bien. O lo que es lo mismo, seno de 2x sobre coseno de 2x de x. Muy bien, ya está. Entonces, ya que está de esa forma, ¿a quién se les ocurriría tomar como nuestra variable u? Al coseno de 2x. Exacto, muy bien. Entonces, su diferencial sería menos 2 seno de 2x diferencial de x, que aquí ya aparece, pero nos está faltando este menos 2, pero pues no pasa nada. Lo podemos reescribir del lado izquierdo como menos 1/2 o diferencial de u entre menos 2 por el seno de 2x de x. O sea que a donde aparezca seno de 2x de x vamos a sustituir por du sobre menos 2 o menos du sobre 2. Muy bien, entonces nuestra integral quedará reescrita como, voy a hacerlo paso por paso, menos du sobre 2. Permítanme, es que no se ve bien eso.
menos du sobre 2 sobre u. Entonces, eso sería igual a menos 1/2 de la integral de du sobre u. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esa integral? Logaritmo, bueno, menos Ajá. 1 del logaritmo natural absoluto de u más c. Exacto, exacto. Y entonces, regresando a la variable original, no lo tenemos que olvidar, pues u era coseno de 2x más c. Muy bien, ya está. Ese es nuestro resultado. Ya lo dejamos así. Entonces, vamos a pasar al siguiente inciso, que es el inciso B, que tenemos integral de dx sobre e a la tangente de x por el coseno cuadrado de x. Muy bien. Entonces, empiecen a probar. ¿Quién sería una primera opción para considerar como u? ¿Quién sería, muchachos? ¿O qué harían? Si ya empezaron. Ajá. Sí, sí, sí. Considerar u como tangente de x. Ajá. ¿Y su diferencial quién es? Coseno al cuadrado de x. No. Secante cuadrada, ¿no? Sí, secante cuadrada. Ajá, pero nosotros sabemos que la secante es 1 entre coseno. Entonces aquí ya tenemos 1 entre coseno cuadrado. Entonces, si tenemos 1 entre coseno cuadrado, sería lo mismo que 1 entre coseno por 1 entre coseno. Y si 1 entre coseno es secante, entonces me quedaría secante por secante. O sea, secante cuadrado. Entonces sería esta integral. Déjenme borrar esa línea que puse de más. Entonces, en esta integral se convertiría integral de secante cuadrada de x sobre e a la tangente de x. Muy bien. Entonces ya me están diciendo, si tomo como u a la tangente, su diferencial sería secante cuadrada. Está muy bien. Está perfecto. Pero, fíjense, vamos a hacerlo así de inmediato. Si u es tangente de x, su diferencial sería secante cuadrada de x. Entonces, al reescribir en términos de u, me quedaría du sobre e a la u. Entonces, esa no es directa todavía. ¿Qué harían? Ya no se necesita otro cambio de variable, simplemente reescribir la integral. ¿Cómo quedaría? La integral. La menos u. Ajá, muy bien. E a la menos u de u y ya está. Esa es directa. Recuerden que la integral de la función exponencial es ella misma, solamente que si el coeficiente de este término no es 1, tiene que aparecer en forma de recíproco. Entonces, ¿cuál sería la integral de e a la menos u de u? ¿Quién sería, muchachos? E a la menos u. ¿Sí? La menos. Exacto. Muy bien. Por menos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, más c, y simplemente regresamos a la variable original. Entonces me quedaría menos e a la menos, donde u es tangente de x, más c. Y como no podemos dejar exponentes negativos, entonces lo pasamos al denominador. Me quedaría menos 1 sobre e a la tangente de x, más c. Y ese es nuestro resultado. Entonces tómense un momento para copiar esas dos integrales y en un momento seguimos. Dice, determina el valor medio de la función cuya gráfica es. Entonces nos están dando una función y de esta solamente su gráfica y nos piden calcular el valor medio. Entonces lo primero que les pregunto, ¿qué es el valor medio de una función? Recuerden que el valor medio también se conoce como ordenada media o valor promedio. Entonces, ¿qué es según lo que nosotros habíamos visto que es el valor medio? Ah, pues el valor medio es la altura que tendría un rectángulo que contendría la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Entonces, decíamos nosotros, fíjense, recuerden el ejemplo de la pecera. Entonces decíamos que si llevamos una pecera subiendo unas escaleras, cuando llegamos al lugar donde la vamos a colocar, pues el agua se estaría moviendo, si la vemos de perfil, se estaría moviendo de esta manera.
pero llega a un punto donde el agua se estabiliza y alcanza una altura específica. Entonces eso es el valor medio. El valor medio o FDC, ordenada media, valor promedio, es esta altura que tendría este rectángulo que almacenaría la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Entonces, el área en color azul es equivalente al área en color rojo, porque fíjense, aquí hay secciones de área pues que no están consideradas debajo de la función, pero que en ese rectángulo pues está compensando estas otras alturas que no estamos considerando. Entonces, nosotros necesitamos saber justamente esa altura, ese es el valor promedio de la función, la altura que tendría ese rectángulo que almacenaría toda el área que hay debajo de la función. Muy bien. Y en otros ejercicios, además de saber esa altura específica, nos piden saber en qué valores de X se alcanza esa altura. O sea, necesito saber este valor de X1, este valor de X2 y todos los valores de X que sean donde la función alcanza esa altura específica. Y el teorema del valor medio decía que justamente existe al menos un valor dentro del intervalo para el cual se va a cumplir ese teorema. O sea que hay al menos un valor de X, pero podría haber más de uno. En este caso no nos están preguntando esos valores de X donde se alcanza el valor promedio. Simplemente nos están pidiendo el valor promedio de la función. Entonces, ¿qué necesito para determinar el valor promedio de una función? Pues nosotros sabemos que el valor promedio de una función, la ordenada media o el valor medio de la función se calcula como la integral definida de a a b de f de x diferencial de x entre la diferencia de los límites de integración. O sea que nosotros habíamos dicho que el área debajo de una función es equivalente al área que tendría un rectángulo de base b menos a y de altura f de c. Entonces, estas dos áreas estamos diciendo que son equivalentes. El área debajo de la función y el área de un rectángulo. A mí, en este ejercicio en particular, solamente me piden la altura de ese rectángulo, pero para calcularla necesito saber cuánta área hay debajo de la función y cuánto vale el ancho de ese intervalo. Muy bien, entonces, ¿con qué quieren empezar de esa información? ¿Cuál de estas es más inmediata para ustedes determinar, muchachos? La distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Exacto, exacto. ¿Y cuál sería esa distancia? Sería 6, ¿no? Ajá, que sería 4 menos 2, que sería 6, exactamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿cuál sería el área debajo de la función? O sea, el área desde menos 2 hasta 4 de f de x diferencial de x. ¿Cómo la calcularían? Según lo que ya hemos hecho en el ejercicio anterior. Otra vez observen que solamente son figuras regulares, entonces lo pueden hacer así, muy sencillo. No necesitan encontrar la regla de correspondencia. Si lo quieren hacer, está bien, pero yo no creo que sea necesario. Entonces, comenzamos con esta. ¿Cuánto vale esta área? Bueno, le pongo área 2 porque es la que aparece después. Pero voy a comenzar con esa. ¿Cuánto vale el área 2? Serían 4, ¿no? 4 unidades. 4, no, pero me refiero a toda esta. Porque tú me estabas diciendo nada más el área del rectángulo. Sí. Esa es 4, pero me refiero a toda. Ajá. 5. ¿Perdón? 5. 5, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto, porque este sería un triángulo, su base es 1, su altura es 2, 1 por 2 es 2, entre 2 es 1. Muy bien. Más estas 4 que dijo su compañero Gerson, da las 5 unidades de área. Muy bien. ¿Y ahora cuánto vale esta área? Toda esta, ¿eh? ¿Cuánto vale esta? Para este triángulo, ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien, perfecto. Porque su base vale 1, su altura 2, 1 por 2, 2, entre 2, 1, perfecto. ¿Y cuánto vale esta? 2. 2, muy bien. ¿Y cuánto vale esta? 1. ¿Perdón? 1. 1, muy bien. Entonces, en total, ¿cuánta área hay?
4. ¿Y cómo la vamos a escribir aquí? ¿Y por qué? -4 y es porque está abajo del eje X. Exacto, muy bien, es -4. Entonces, ¿cuánto vale la integral definida de -2 hasta 4? 1, exactamente. Ya, entonces ya tengo cuánto vale el intervalo de integración y cuánta es la cantidad de área que hay debajo de la función. Muy bien. Entonces, el valor promedio, ¿cuánto valdría? Pues simplemente hago ese Sería cociente, un ¿no? sexto, ¿no? Ajá, del área que hay de la función y el intervalo de integración, entonces nos quedó un sexto. El valor promedio de la función es un sexto. ¿Eso qué quiere decir? Que a una altura de un sexto, yo puedo dibujar un rectángulo, lo voy a poner con otro color, permítanme, y voy a poner aquí una línea de estas, aquí están estas líneas. Entonces, a una altura de un sexto, yo puedo dibujar un rectángulo que vaya desde -2 hasta 4 y que contenga la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Entonces, ¿cuánta área hay debajo de la función? Una unidad. ¿Están de acuerdo? Y entonces este rectángulo que tiene, permítanme, que tiene de altura un sexto y de base 6 unidades, pues también tendrá un área de una unidad. Eso es lo que dice el valor promedio. Justamente aquí está, que el área debajo de la función es equivalente al área de un rectángulo que tiene de altura una altura promedio y de base la diferencia de los límites de integración. Entonces ya encontramos que la altura promedio es un sexto y que la base son 6 unidades, entonces nos quedó de una unidad del área y justamente el área debajo de la función es de una unidad, entonces estamos bien. Eso es lo que dice el teorema del valor medio del cálculo integral. No lo olviden, muchachos. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Si tienen alguna duda, por favor, nos dice calcular la integral definida desde 0 hasta 2pi del valor absoluto del coseno de x diferencial de x. Y bueno, aquí está la parte importante, que es el valor absoluto de una función. Entonces, decíamos, si la función dentro del valor absoluto es una función lineal, pues ya habíamos visto en clases anteriores cómo calcular sus reglas de correspondencia. Decíamos que era a partir de la definición del valor absoluto que se considera primero una expresión negativa y posteriormente una expresión positiva para cuando x es primero menor que un valor y después cuando x es mayor o igual que ese mismo valor. ¿Pero qué valor es ese? Ah, pues se obtiene igualando con 0 a nuestra expresión. En este caso, pues es 0. Muy bien, entonces se comporta como menos x para valores de x menor que 0 y como x para x mayores iguales que 0. Habíamos dicho, por ejemplo, si tengo x más 5, entonces vamos a tener menos x más 5 para, y luego x más 5 para. Empezamos con la expresión negativa y luego la expresión positiva. ¿De qué valor estamos hablando? Ah, pues de igualar con 0 esa expresión. En este caso nos queda menos 5. Entonces decimos para x menor que menos 5 y después para x mayor que menos 5. Sin embargo, en este caso, la función que aparece es una función trascendente, no es una función lineal. Entonces el proceso es un poco diferente. Lo que yo le sugerí en esa clase que lo vimos es que primero, cuando se trate del valor absoluto de una función trascendente, primero hagan la gráfica de esa función. Entonces, vamos a hacer la gráfica de la función coseno en el intervalo que va desde 0 hasta 2pi nada más. Entonces, para el valor de 0, el coseno toma el valor de 1. Luego, para el valor de pi cuartos, perdón, de pi medios, el coseno, ¿cuánto vale, muchachos? Después para pi, ¿cuánto vale? Después para 3 medios de pi y por último para 2pi, que es donde tenemos que terminar. Entonces, para el coseno de 0, toma el valor de 1. Para pi medios, el coseno toma el valor de 0. Para pi, el coseno toma el valor de menos 1. Para 3 medios de pi, el valor de 0. Y para 2pi, el valor de 1. Otra vez. Entonces, la gráfica del coseno tiene esta forma. Permítanme.
Permítanme dibujarla mejor. Esta parte, ahí está. Esa es la función y igual a coseno de x. Sin embargo, aquí tenemos valor absoluto del coseno de x. Entonces, habíamos dicho cuando revisamos esos antecedentes del valor absoluto que como el valor absoluto arroja números positivos, entonces en estas partes donde el coseno está haciendo que y sea un valor negativo, al estar dentro de un valor absoluto va a tener que reflejarse respecto al eje horizontal. Entonces me quedaría de esta manera. Así. Esa sería la gráfica. Esta que voy a marcar aquí en color verde sería la gráfica de y igual al valor absoluto del coseno. Y simplemente lo que tenemos que recordar es que de manera analítica, cuando la gráfica de una función se refleja respecto al eje X, se tuvo que haber multiplicado toda la regla de correspondencia por -1. Entonces, esta gráfica tiene por regla de correspondencia y igual a menos coseno de X. Esta otra gráfica, que yo no le tuve que hacer ninguna modificación, pues sigue siendo coseno de X, y esta que tampoco le tuve que hacer ninguna modificación, también sigue siendo coseno de X, pero esto que sí tuve que reflejar, entonces cambió a menos coseno de X, porque les decía, si a la regla de correspondencia de una función la multiplico por -1, entonces su gráfica sufre una reflexión respecto al eje X. Permítanme. Respecto al eje X. Muy bien. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Me entendieron lo que dije? Entonces les repito que si la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto es una función trascendente o no lineal, o sea, no es la ecuación de una recta, entonces debemos de comenzar dibujando la gráfica de la función sin el valor absoluto. Una vez que hayamos terminado de dibujarla, lo que quede debajo del eje X habrá que reflejarse, y reflejar una gráfica de una función analíticamente significa que su regla de correspondencia fue multiplicada por un número negativo, por -1. Entonces ya tenemos que esta integral nos estará dando el área de esta región más el área de esta otra más el área de esta otra. Y sí, todas van a ser positivas porque pues el valor absoluto arroja exclusivamente números positivos. Muy bien. Entonces ya que tenemos eso, ¿cómo plantearían las tres integrales que nos dan esas tres regiones? Área 1, área 2 y área 3. ¿Quién me puede decir? Sería integral de 0 a pi2 Ajá, integral de 0 a pi medios. Ajá, ¿de quién? de coseno de x de x. Del coseno de x, muy bien, ¿sí? Más Ajá, integral de pi medios sobre ajá, 3 medios de pi. Sobre, ajá, más bien, a de, de pi medios a 3 medios de pi. exacto. Y ahí De- ahí sería menos coseno de x, exacto, muy bien, ¿sí? Y la tercera y última integral, de 3 medios de pi a 2 pi coseno de exacto, x de x. exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ya, ¿cuál tendremos que calcular cada una de esas tres integrales? La primera, ¿cuál es la integral del coseno? O, en otras palabras, recuerden preguntarse, ¿qué función derive para llegar al coseno? ¿Qué función? ¿Qué Seno. función? Seno, exactamente. Entonces aquí pongo seno de x y lo voy a evaluar de seno a pi medios. Luego, ¿qué función derive para llegar a menos coseno? Menos seno. Muy bien, menos seno, sí, sí, sí.
y lo voy a evaluar de pi medios a 3 medios de pi. Y por último, ¿qué función derivé para llegar al coseno? Positivo. El seno. Ajá, el seno. Y lo voy a evaluar de 3 medios de pi a 2 pi. Muy bien. Entonces me quedaría para la primera seno de pi medios menos seno de 0. Y sabemos que el seno de 0 vale 0. Luego para la segunda pongo el menos y pongo un paréntesis para no equivocarme. Entonces pongo seno de 3 medios de pi menos el seno de pi medios. Y por último sería seno de 2pi. Déjenme recorrerlo hacia la izquierda. ¿Todavía alcanzan a ver esa parte de abajo del pizarrón, muchachos? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver todavía? Sí. Muy bien. Déjenme, ya lo subí un poco por si no se veía. Permítanme. Seno de X. Muy bien. Ya está. Entonces ya estaba con la tercera antiderivada evaluada en los límites de integración. Entonces empecé con seno de 2pi y le tengo que restar el seno de 3 medios de pi. Muy bien. Y también el seno de 2pi vale 0. Muy bien. Entonces, ya ahora sí díganme ustedes, ¿cuánto valdría el seno de pi? Medios o de 90 grados. Seno de pi medios o de 90 grados. ¿Cuánto vale? 1. 1, muy bien, muy bien, muy bien. Después sería menos, ya no pongo el 0. Y ahora, ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi o de 90 grados o de 270 grados? El seno de 3 medios de pi o de 270 grados. Menos 1. Menos 1, muy bien, perfecto. Y el seno de pi medios, ¿cuánto vale? Ya lo habíamos dicho. Es este mismo. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? 1. 1, exacto. Muy bien, y otra vez aquí aparece el seno de 3 medios de pi, que vale menos 1. Entonces aquí sería 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2. Y luego sería menos menos 1 más 1. Entonces en total tenemos, ¿qué es? ¿Cuánto? 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces esta integral definida vale 4 unidades de área. Y ya, terminamos. Si a mí me pidieran calcular el valor promedio de esa función, ¿cuánto sería? ¿Quién me podría decir? F de C, valor promedio, ordenada media o valor medio de la función. ¿Cómo lo calcularían? ¿Con qué cociente, muchachas? ¿Dividiendo qué entre qué? 4. Ajá, muy bien. 4. Entre 2pi. Entre 2pi, exacto, porque 2pi es la longitud del intervalo de integración. Muy bien. Entonces nos quedaría que el valor promedio de la función es 2 sobre pi. Ese es el valor promedio de la función. O sea, 0.6 más o menos. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ya seguimos. Les repito, no nos pedían aquí el valor promedio, pero dije, si ya tenemos el área debajo de la función, pues podemos calcular el valor promedio, aunque no nos lo pidan, para practicarlo un poco más. Entonces, tómense un momento y seguimos. Nos dice, comprobar que la derivada de esta integral definida con límite superior variable es equivalente al seno cúbico de x. Eso es lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces tenemos que recordar el teorema fundamental del cálculo integral, el de la derivada de una integral definida con límite superior variable. Entonces, ¿qué se hace, muchachos? ¿Quién me puede decir? Justamente lo estábamos recordando la clase anterior. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular la derivada de esa integral definida? El proceso largo, pues, sería integrar, evaluar y posteriormente derivar, pero pues para eso existe el teorema fundamental del cálculo integral. Nos dice, lo primero que tienes que hacer es identificar a tu integrante. Entonces ya lo identifiqué.
Una vez que lo identificaste, ya le voy a poner f de t es igual a t cuadrada menos 1. Una vez que lo identificaste, evalúalo en el límite superior. Entonces nos quedaría coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1. Ya está. Entonces quiere decir que la derivada de esta expresión es el integrando evaluado en el límite superior. Pero como nuestro límite superior no es una función lineal, es una función trascendente, entonces tiene que ir multiplicado por la derivada también del límite superior. Es la regla de la cadena. Entonces simplemente escribiríamos que la derivada respecto de x de la integral definida de 1 a coseno hiperbólico de x de t cuadrada menos 1 diferencial de t será coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1 por la derivada del límite superior de integración. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno hiperbólico de x? Ah, pues es el seno hiperbólico de x, porque tenemos que recordar que para las funciones hiperbólicas que son estas, déjenme escribirlas, coseno hiperbólico de u, seno hiperbólico de u, coseno hiperbólico de u, tangente hiperbólica de u, cotangente hiperbólica de u, secante hiperbólica de u y cosecante hiperbólica de u. Estas 6 funciones trigonométricas, sus derivadas son muy parecidas a las derivadas de las funciones trigonométricas. Lo único que cambia es que en las funciones trigonométricas circulares, yo les había dicho, las derivadas de las funciones trigonométricas que comiencen con C van a ser negativas. Para las funciones hiperbólicas no pasa eso. Para las funciones hiperbólicas, las 3 primeras derivadas van a ser positivas y las 3 últimas van a ser negativas. Entonces, por eso dije que la derivada del coseno hiperbólico de x es el seno hiperbólico de x. Y en las trigonométricas, en las funciones trigonométricas, sí, la derivada del coseno de x sería menos seno de x, pero en las hiperbólicas no. En las hiperbólicas, les repito, las 3 primeras expresiones son positivas y las 3 últimas son negativas. Y eso sería todo, pero nos están diciendo que nosotros verifiquemos que esta expresión es equivalente a esta. Y entonces, recordando un poco más sobre las funciones hiperbólicas, pues nosotros sabíamos que en las funciones trigonométricas circulares existía esta identidad, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, porque les decía que las funciones trigonométricas circulares se definen a partir de una circunferencia unitaria centrada en el origen. Y entonces, de forma paramétrica, una circunferencia se puede representar como x es igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Y entonces, a partir de eso, pues yo puedo llegar a esta identidad trigonométrica. Muy bien. Para la hipérbola, perdón, para las funciones hiperbólicas, les decía que estas se definen a partir de una hipérbola horizontal, centrada en el origen. Muy bien. Y entonces, en nuestro curso de cálculo y geometría analítica del tema 1, que son cónicas, recordamos que las cónicas, en específico las hipérbolas horizontales o las hipérbolas, tienen por ecuación ordinaria algo como esto. X menos h al cuadrado menos y menos k al cuadrado es igual a 1. Está dividida entre a cuadrada y está entre b cuadrada. En este caso, como están centradas en el origen, pues simplemente quedaría x cuadrada sobre a cuadrada, y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y usualmente a la función coseno se le asocia con x y a la función seno se le asocia con y. Entonces, en este caso en particular, pues la identidad que aquí conocíamos, seno cuadrado más coseno cuadrado de teta igual a 1, para las funciones hiperbólicas será coseno hiperbólico de teta menos seno hiperbólico de teta será igual a 1, porque se definen a partir de una hipérbola horizontal y las hipérbolas horizontales centradas en el origen tienen esta ecuación ordinaria. Les decía, x está asociada al coseno y y está asociada al seno. Entonces, esa es la identidad de las funciones hiperbólicas. Muy bien. Entonces, de esa identidad se puede obtener una expresión equivalente a esta, ¿verdad, muchachos? ¿A qué sería equivalente coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1? ¿A qué sería equivalente? Según esta identidad que les acabo de escribir aquí.
¿A qué sería equivalente esta expresión? A seno cuadrado. Ajá, seno hiperbólico cuadrado de x, ajá, por el seno hiperbólico de x, y entonces nos quedaría seno hiperbólico cúbico de x, que es lo que nos decían, que vale esa derivada de esa integral definida. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Entonces les decía, ¿de dónde salieron esas dos identidades? Para las funciones trigonométricas circulares. Entonces les decía, esta es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y de radio 1 que tiene esta ecuación. Entonces les decía que la función coseno se asocia a x y la función seno a y. Entonces sería coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Para las funciones hiperbólicas les decía que se obtienen a partir de una hipérbola horizontal también centrada en el origen, cuya ecuación tiene esta forma, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y les decía, a la variable x se le asocia la función coseno, en este caso coseno hiperbólico, y a la variable y la función seno hiperbólico, y entonces sería coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1. De ahí salen esas dos identidades, pero bueno, ya está. Para que la recuerden, es una estrategia simplemente para que recuerden estas dos identidades pitagóricas para las funciones circulares y para las funciones hiperbólicas. Muy bien. Entonces, lo importante es que se acuerden de esta identidad, justamente, de estas dos. Entonces, tómense un tiempo para copiarlo y pasamos ahora sí a los ejercicios de integrales por cambio de variable. Déjenme cerrar la grabación. Tenemos integral de 4x cuadrada, tangente cúbica de x. Tangente de x cúbica, diferencial de x. Luego tenemos la integral de tangente sobre raíz de coseno cuadrado de x menos 1. Y el diferencial de x. Y por último tenemos la integral de 2 a la 4x por e a la 4x logaritmo natural de 2 diferencial de x. Estas sí ya están un poquito parecidas a los exámenes que yo hago. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta. Entonces decíamos, siempre que vayamos a resolver una integral, y hasta este punto es lo que hemos visto, lo primero que tenemos que ir probando sería un cambio de variable, cuyo objetivo es reescribir a nuestra integral en términos de una nueva variable que permita llegar a una integral directa o más simple. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, si u es la tangente de x cúbica, entonces su diferencial tendría que ser secante cuadrada de x cúbica por la derivada de x cúbica, que sería 3x cuadrada. Y observamos que si yo ya tomo a la tangente, ya no aparece ninguna otra función trigonométrica en mi integrando. Entonces, no, quiere decir que no. Ese cambio de variable no es correcto. Luego, si yo tomo solamente a 4x cuadrada como u, su diferencial sería 8x, pero ya no aparece esa expresión 8x, porque recuerden que los argumentos de las funciones trigonométricas no se pueden modificar, entonces tampoco. ¿Qué otra estrategia usarían? Ya que les dije las más directas, ¿qué otra estrategia usarían? Que casi justamente lo hicimos en la clase anterior. Ajá. Y en los ejercicios anteriores también. ¿Qué harían? Díganme. ¿Qué se les ocurre hacer? X al cubo. Si tomamos a u como x al cubo, nos quedaría que su diferencial está aquí, pero en otras palabras, más o menos quedaría escrito en términos de u. O sea, quedaría la misma, pero ahora en términos de u. Y no está mal, pero hay cambios de variable directos que se pueden hacer. Entonces yo no creo que esté mal, pero hay otras formas más directas todavía. Ajá, ¿te escucho? ¿Podríamos partir la integral en dos? Primero 4x cuadrado y luego tangente cúbica de x. No se puede partir un producto. Eso es Cierto. importante. Solamente se pueden partir sumas o restas de funciones que aparezcan en un integrando. Pero productos ni cocientes no se pueden partir. Pero qué bueno que lo preguntaste, porque sí, en exámenes extraordinarios que yo he revisado, sí he visto que alumnos hacen eso. O sea, que dicen, pues como no se me ocurre qué hacer, lo voy a partir en dos integrales. Integral de 4x cúbica diferencial de x e integral de x cúbica diferencial de x. Y ya lo resuelven, pero no es correcto, no se puede hacer eso. Muy bien, entonces les voy a ayudar un poco. En este caso, antes de hacer lo que dijeron que no está mal, de hecho está bien,
vamos a escribir a la tangente como seno de x cúbica sobre el coseno de x cúbica. Y entonces ahora sí ya es más evidente mi cambio de variable único, que en un solo paso ya me permite llegar a una integral directa, porque como ustedes lo estaban planteando estaba bien, pero tenía que hacer después otro cambio de variable. Tendría que hacer 2 cambios de variable, igual que en la tarea que les dejé para el lunes. El último ejercicio se puede resolver con un solo cambio de variable. Algunos lo hicieron en 2 pasos, como ahorita lo estaban proponiendo, pero puede ser el cambio de variable único. O sea, si eligen bien quién es su función u, se van a dar cuenta que la derivada de esa que elijan como función u también aparece en el integrando original. Hablo del último inciso de la tarea. Muy bien, se puede hacer en un solo cambio de variable, que es lo que yo quiero que hagan aquí, en un solo cambio de variable también. Entonces, ya que está escrito de esta manera, ¿quién sería esa función que va a permitir que con un solo cambio de variable se resuelva esta integral? Muchachos, ¿quién me puede decir? ¿Quién sería u? ¿El seno de x cúbica? No. No, porque si calculamos la derivada de su derivada sería coseno, pero tendría que aparecer en el numerador y sí está, pero está en el denominador. Entonces, ya que te diste cuenta de eso, ¿quién sería? Tampoco hay muchas opciones, entonces ya estabas cerca, ya estabas muy cerca. ¿El menos seno? No, pero no hay menos seno, no hay menos seno. Sí, seno. No, ya es lo que me habías dicho, que seno fuese u, pero te decía que no puede ser porque si yo elijo a u como seno de x cúbica, entonces su diferencial sería 3x cuadrada coseno de x cúbica, diferencial de x. Y observa, tengo que tener 3x cuadrada en el numerador, lo tengo que tener coseno de x multiplicando a de x, y aquí está coseno, pero está dividiendo a la diferencial de x. Entonces, por esa razón, no es correcto ese cambio de variable, porque el coseno sí aparece, pero no en la posición que aquí debería de aparecer. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ves, Gerson? Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién sería u? Si el seno no fue, entonces, ¿quién podría ser? Coseno. Exacto, coseno de x cúbica. Entonces, ¿cuál es su diferencial? ¿Quién me la dice, por favor? 3x cuadrada por seno Ajá. de x cúbica. Más o menos, pero tienes un pequeño error. ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es ese error, Julieta? Ay, no sé qué pasó ahí. Todo se multiplica por menos, ¿no? Exacto, porque las derivadas de funciones trigonométricas dijimos que comienzan con c son negativas. La derivada del coseno es menos seno. Ese era el pequeño error. ¿Sí o no? Sí, ya lo vi. Muy bien, perfecto. Entonces, observen que ahora sí, si ya tomé esto como u, recuerden, ya no lo puedo usar. Ya es como si no estuviera. Y en el resto de la integral deberá aparecer esta expresión. Y observamos que sí, que es lo único que está diferente en el resto de la integral que tenemos. ¿Qué es lo único? Que está diferente respecto a esto que me dijeron ya. ¿Qué es lo único, muchachos, que está diferente a lo El que signo. tengo? Ajá, ¿y qué otra cosa? Sí, el signo es Y uno. bueno, en el rojo tenemos el 4 y abajo tenemos el 3. Exacto. Entonces, este 4 lo puedo sacar por ser una constante y este menos 3 lo puedo pasar del lado izquierdo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Entonces, aquí diría que du sobre menos 3 será igual a x cuadrada por el seno de x cúbica diferencial de x. Y entonces ya nuestra integral en términos de u me quedaría menos 4 tercios de du sobre u. No sé si estén de acuerdo. ¿Por qué menos 4 tercios? Ah, porque les decía, saqué el 4, porque ser una constante. Y estoy de una vez directo sacando el 1 tercio. 4 por 1 tercio, pues me quedan menos 4 tercios. Y ya dijimos, x cuadrada, seno cúbico de x, diferencial de x, todo eso es du. Y coseno cúbico es u. Entonces ya se integra como menos 4 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de u.
O sea que me quedaría menos 4/3 del logaritmo natural de coseno de x cúbico. Y ya, ese es nuestro resultado y simplemente le sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Fui claro? ¿Algo no entendieron de lo que hice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Todo bien, profesor. Muy bien, entonces vamos a hacer el inciso B. También les va a ayudar ahora mismo, porque no es tan directo esta integral, pero vean, siempre que tenemos funciones trigonométricas, es posible que necesitemos usar una identidad trigonométrica, que no, esas identidades de funciones trigonométricas las tenemos muy presentes. Entonces sabemos que la tangente es seno entre coseno. Entonces escribo aquí seno de x sobre coseno de x. Seno entre coseno es esta tangente por la raíz de coseno cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Entonces recuerden, el único método de integración que hemos visto hasta ahora se llama cambio de variable. El cambio de variable tiene como objetivo reescribir a nuestra integral en términos de una nueva variable que nos permite llegar a una integral directa o más sencilla. Entonces, ¿quién consideran ustedes que debería de ser u? ¿Quién debería de ser u? Que permita llegar a una integral directa o más sencilla. Les voy a ayudar un poco. Esta integral es una integral que tiene la forma de una función, de la derivada de una función trigonométrica inversa. Entonces, si tienen por ahí sus teoremas de derivadas de funciones trigonométricas inversa, entonces ustedes con eso pueden ayudarse para saber quién debería de ser u. Para que la integral se convierta en la derivada de una función trigonométrica inversa. Entonces, ¿quién sería u? ¿Quién creen que va a ser u? Recuerden que no necesariamente tienen que decirlo a la primera. Si se equivocan, pues no pasa nada, ya les corrijo. Lo importante es que lo intenten, se equivoquen y ya digan, ah, bueno, en esta no funcionó, pero en esta otra opción tal vez ya funcione. Den ideas y ya les digo por qué si funcionaría o no. Ajá, muy bien. Ya esa es la respuesta correcta, ya nos va a quedar a la primera. Entonces, si u es el coseno de x, su diferencial sería el menos seno de x diferencial de x. Entonces, aquí tengo seno de x diferencial de x, pero me está sobrando este signo menos, entonces puedo multiplicar por menos 1 y me queda menos du es el seno de x diferencial de x. Entonces, nuestra integral nos quedaría menos integral de du sobre u por raíz de coseno cuadrado. Si u es coseno y tengo coseno cuadrado, entonces me quedaría u cuadrada menos 1. Ahí está. Entonces, esta es una integral directa. ¿De quién es? Al derivar qué función trigonométrica inversa, nos queda 1 sobre u raíz de u cuadrada menos 1. O en otras palabras, también menos. Entonces, hay dos posibles respuestas, ¿eh? Una sería cosecante, cosecante. cosecante inversa, ¿no? O sea, Sí. ángulo cosecante de u. Esa es una respuesta. O también podría ser ángulo secante de u negativa. O sea, si yo integro esta expresión tal cual, entonces la derivada de ángulo secante es esto que tengo aquí. Pero tendría que ir multiplicada por este menos que está fuera de la integral. Pero si yo considero que la respuesta es ángulo cosecante, entonces ya no le pongo el signo menos porque precisamente la derivada del ángulo cosecante sería menos 1 sobre u raíz de u cuadrada menos 1. Entonces cualquiera de estas dos respuestas son correctas. Pero noten la diferencia, no las dos son negativas ni las dos son positivas. O sea, que si yo, en otras palabras, dejase dentro el signo menos en el integrando, entonces la respuesta correcta es esta. Pero si saco el menos fuera de la integral, entonces la respuesta correcta es esta. Pero ambas son correctas. Ambas, al derivarlas, voy a llegar a esta misma expresión. Las dos. Las dos, las dos. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso les decía desde hace varias semanas que el resultado de una integral indefinida no es único.
En algunos casos hay más de una respuesta correcta y este es uno de ellos. Entonces, cualquiera de los dos que coloquen es correcto. Y ya simplemente que nos hace falta para terminar esta integral, muchachos. Regresar a la variable que teníamos. Ajá, exacto. Entonces nos quedaría ángulo cosecante del coseno de X más C. Y aquí sería menos ángulo secante del coseno de X más C. Y ya, esas son las respuestas. Y cualquiera de las dos que coloquen es correcta. Muy bien, entonces tómense un momento mientras les voy a comentar algo. Entonces nos dice integral de 2 a la 4x por e a la 4x logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, lo primero que alguien pensaría es, tomo a u como 2 a la 4x. Entonces, si ya lo tomé como u, su diferencial también tendría que aparecer. Y si u es 2 a la 4x, entonces su diferencial sería ella misma, logaritmo natural de 2, por derivada del exponente que es 4 por diferencial de x. Y observo todo esto y no está todo esto que necesito. Entonces digo, no es eso. Y después tomo a u, permítanme. Ahora voy a tomar a u como e a la 4x logaritmo natural de 2. Y entonces, al derivarlo, pues me tiene que quedar otra función exponencial que no aparece. Y entonces digo, no, pues este ejercicio está muy complicado. Pero no, la verdad es que en este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es utilizar propiedades de los logaritmos y de la función exponencial. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es equivalente a tener e a la logaritmo natural de 2 elevada a la 4x. O sea que este coeficiente de la función logaritmo lo estoy subiendo como exponente exclusivo de su argumento. Muy bien, y al hacer eso, entonces observo que tengo la función exponencial compuesta de su inversa. Y la clase anterior dijimos que cuando hago eso, cuando a la función exponencial la compongo de su inversa, simplemente me queda el argumento de la última función. Entonces, eso es equivalente a 2 a la 4x. Entonces, en realidad, mi integral es 2 a la 4x por 2 a la 4x de x. Y como tienen la misma base, entonces, y se están multiplicando, escribo una sola base y sumo sus exponentes. 4x más 4x me queda 8x y ya, es una integral directa. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Pues sería 2 a la 8x sobre el logaritmo natural de 2. Y como el coeficiente de esta función exponencial no es 1, entonces aparece en forma de recíproco. Y ya, ese es el resultado. ¿Cómo ven, muchachos? Se veía muy difícil, ¿no creen?